Mi nombre es Rosmar Mosquera, soy estudiante del séptimo semestre de Enfermería UCLA y en esta oportunidad estaré desarrollando mi caso clínico correspondiente a cáncer de cuello uterino, el cual espero sirva como herramienta pedagógica para la construcción de su perfil profesional. Antes de desarrollar en su totalidad el caso clínico presentado a continuación, es importante iniciar partiendo del objetivo general por el cual fue creado el mismo, que no es más que adquirir conocimientos sobre el cáncer de cuello uterino mediante la aplicación de cuidados integrales a pacientes con dicha patología, aplicando en ellos el proceso de atención de enfermería. Así pues, mencionamos los objetivos específicos del mismo, dentro de los cuales destacan valorar la información subjetiva en los pacientes con cáncer de cuello uterino, valorar los datos objetivos y la anamnesis en dichos pacientes, generar diagnósticos de enfermería y jerarquizar a estos según la escala de necesidades para pacientes con esta patología, planificar actividades y resultados esperados para pacientes con cáncer de cuello uterino, ejecutar las actividades planificadas en pacientes con este tipo de patología, así como evaluar el plan aplicado en pacientes con cáncer de cuello uterino. A continuación detallaremos algunos datos importantes para el desarrollo de este caso clínico y que juegan un papel fundamental en la valoración, diagnóstico y tratamiento de este tipo de pacientes. Es una paciente femenina de 40 años de edad procedente de Barquisimeto, cuyos antecedentes personales destacan por esterilización quirúrgica en el 2005 y dentro de los obstétricos antecedentes de BPH para el 2018 que van a repercutir de alguna manera u otra en su condición actual, por lo que entonces les presento el resumen del caso. Se trata de paciente de 40 años de edad que refiere inicio de enfermedad actual el día 12/3 del año en curso, caracterizado por sangrado a través de genitales en moderada cantidad, el cual fue aumentando acompañado de coágulos y debilidad generalizada, motivo por el cual es ingresada en la unidad de obstetricia del Hospital Dr. Pastor Oropesa. A los signos vitales esta registra 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Se evidencia acentuada palidez cutáneo mucosa, precedida por una hemoglobina de 7.1 miligramos sobre decilitro, identificada el 16 de marzo del año en curso. Se determina hipercromía idiopática del anillo orbitario, abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, dolor a la palpación en región hipogástrica, genitales de aspecto y configuración normal, en hallazgo de abundante sangrado de color rojo rutilante acompañado de coágulos. Tras resonancia magnética de pelvis se determina lesión en extensión vaginal al tercio superior. En biopsia se evidencia carcinoma epidermoide con inflamación crónica severa asociada al mismo. Recordemos un poco la configuración anatómica de los órganos reproductores femeninos, partiendo del útero como un órgano muscular hueco que se compone de cuerpo y cuello uterino, separados entre sí por un ligero estrechamiento que constituye el istmo uterino. El cérvix o cuello uterino presenta una porción supravaginal y una porción intravaginal que se denomina hocico de Tenca. El cuerpo uterino tiene una forma aplanada y triangular y en sus dos extremos laterales superiores se abren las trompas de falopio. Está formado por tres capas: el endometrio, que es la capa mucosa interna, el miometrio, que es la capa de músculo liso, y el perimetrio, que recubre, o mejor dicho, también conocido como cubierta peritoneal, refleja a nivel del istmo para cubrir la cara superior de la vejiga, formando el espacio útero-vesical, y por la pared posterior recubre el cuerpo uterino y la porción superior del cérvix, extendiéndose así hasta el recto, formando el espacio retrouterino o fondo de saco de Douglas. De igual manera, es conveniente conversar un poco acerca de las trompas uterinas o de falopio. Estas son de unos 12 centímetros aproximadamente de longitud, que
tienen comunicación a las cavidades uterinas y peritoneal. Están situadas en el borde superior libre del ligamento ancho, entre los ligamentos redondos y útero ovárico. Podemos dividirlas así en tres porciones. La porción intersticial de 1 centímetro aproximadamente, que es la que se introduce en los cuernos uterinos y se abre en la cavidad. La porción íxmica de 2 a 4 centímetros y la porción ampular, que es la zona más gruesa que se termina en forma de embudo en las fimbrinas denominadas pabellón y constituyendo así la zona de contacto entre trompa y ovario. Muy bien, hablamos entonces ahora de ovario, el cual es un órgano bilateral situado en cada uno en la fosa ovárica, específicamente en el ángulo formado por la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. Por la base de la fosa discurre el nervio y los vasos obturadores, mientras que por su borde posterior desciende el uréter y los vasos hipogástricos. El polo superior del ovario está en contacto con la trompa, mientras que el polo inferior está orientado hacia lo que es el útero y está fijado a él por el ligamento útero-ovárico. Por su borde anterior se encuentra unido a la hoja póstero superior del ligamento ancho por el meso del ovario, que es por donde llega la inervación y la vascularización ovárica. Ahora bien, el cáncer de cuello uterino o cáncer cervical se origina en las células que revisten el cuello uterino cuando éstas comienzan a crecer sin control. El cuello uterino está compuesto por dos partes y está cubierto con dos tipos diferentes de células. El endocervix, que es la abertura del cuello uterino y que lleva hasta el útero, está cubierto de células glandulares. Y el exocervix, que es la parte externa del cuello uterino, el cual puede ser observado durante examen con espécula, específicamente durante la prueba de Papa Nicolau, está cubierto por células escamosas. El punto en el que estos dos tipos de células se encuentran dentro del cuello uterino se llama zona de transformación. La ubicación exacta de la zona de transformación cambia a medida que la mujer envejece y adquiere mayor número de partos. La mayoría de cánceres de cuello uterino o cáncer cervicales se originan en las células de la zona de transformación. Ahora bien, estas células no se hacen cancerosas de forma repentina, sino que las células normales se van desarrollando de forma gradual a cambios anormales, llamados cambios precancerosos, y ahí incluimos las neoplasias intraepitelial cervical, lesión intraepitelial escamosa e inclusive la displasia. Ahora bien, hablemos epidemiológicamente que en Venezuela el cáncer de cuello uterino tiene una incidencia de 25.54%. Es una de las primeras causas de mortalidad, reportándose 1.778 casos para el 2003. Inclusive para el año 2007 se diagnosticaron alrededor de 4.000 casos nuevos, con 1.602 disfunciones en mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 60 años, siendo la región zuliana específicamente y los estados centrales los más afectados. Este tipo de cáncer, inclusive para el año 2003, ocupó el primer lugar de morbilidad y el tercer lugar de mortalidad por tumores malignos en el estado Mérida específicamente, en mujeres comprendidas con edades de 45 y 64 años, según lo reportado por Muñoz y Col. A nivel mundial, el adenocarcinoma del cuello uterino se ha incrementado en los últimos 30 años, reportándose entre el 10 y el 15% del total de las lesiones epiteliales malignas de dicha localización. En los últimos años se ha avanzado mucho en cuanto a la comprensión de lo que ocurre en las células del cuello uterino cuando se origina el cáncer. Además, se han identificado varios factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que una mujer pueda desarrollar cáncer de cuello uterino. El desarrollo de las células humanas normales depende principalmente de la información contenida en el ADN de las células, el cual es el químico que en estas células conforman genes y que ellos controlan funciones a nivel celular. Hay una similitud entre padres e hijos porque de ellos proviene un mismo ADN. Sin embargo, este
afecta mucho más allá que solo una apariencia física. Algunos genes controlan cuando las células crecen, se dividen y mueren. Por ejemplo, a los genes que ayudan a las células a crecer, dividirse y mantenerse vivas se le denomina oncogenes. Aquellos que ayudan a mantener bajo control el crecimiento celular o que provocan que las células mueran en el momento oportuno se llaman genes supresores de tumores. Los cánceres pueden ser causados por mutaciones del ADN, es decir, defectos en los genes que activan a los oncogenes o desactivan a los genes supresores de tumores. Por ejemplo, si estudiamos el virus de papiloma humano o VPH, tienen dos proteínas conocidas como la E6 y la E7, las cuales desactivan algunos genes supresores de tumores, como el P53 y el RB, y esto podría permitir que las células que recubren el cuello uterino crezcan demasiado y desarrollen cambios en genes adicionales, lo que en algunos casos puede causar desarrollar el cáncer. Es así como es oportuno hablar de los factores de riesgo que influyen directamente en dicha patología. Por ejemplo, muchas parejas sexuales. Cuanto mayor sea la cantidad de parejas sexuales que tiene la mujer y mayor cantidad de parejas sexuales sea el de su acompañante, mayor será la probabilidad de esta de contraer enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el VPH. La actividad sexual a edad temprana, ya que va a aumentar el riesgo por desconocimiento de protección a enfermedades como el VPH. Otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis, la gonorrea, la clamidia, aumentan el riesgo de tener o desarrollar a futuro un cáncer de cuello uterino. Un sistema inmunitario debilitado, por ejemplo, y el tabaquismo, que está asociado al cáncer de células escamosas. Un dato curioso, inclusive, se ha estudiado la exposición a medicamentos para la prevención de abortos espontáneos. Se dice que si la mujer tomó un medicamento durante el embarazo, en aproximadamente la década de los 50, que se utilizaba el dietilvestrol, puede tener un mayor riesgo de padecer un cierto tipo de cáncer de cuello uterino que se ha denominado adenocarcinoma de células claras. ¿Ok? Esto es importante conocerlo porque puede repercutir en el desarrollo futuro de esta patología. Cuando el cáncer de cuello uterino se encuentra en un estadio temprano, generalmente no produce signos ni síntomas. Cuando este alcanza un estado más avanzado, hablamos de sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor inclusive fétido, y dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. De igual manera, es importante mencionar los tipos de cáncer de cuello uterino, ya que son indispensables para determinar el pronóstico y el tratamiento. Los principales tipos te encontramos el carcinoma epidermoide, que comienza en las células delgadas y planas o células escamosas que recubren la parte externa del cuello uterino y se proyectan hacia la vagina. La mayoría de los cánceres de cuello uterino son carcinomas de células escamosas. O el adenocarcinoma, que comienza en las células glandulares en forma de columna que recubren el canal cervical. Algunas veces ambos tipos de células están implicadas en dicha patología y en muy raras ocasiones el cáncer se presenta en otras células del cuello uterino. Ahora bien, estudiemos los estadios de clasificación del cáncer de cuello uterino según la Federación Internacional de Ginecobstetricia. Para asignar el estadio del cáncer se debe evaluar el tumor y si el cáncer se ha diseminado o no a otras partes del cuerpo. La determinación del estadio se basa en los resultados tanto del examen físico como las exploraciones por imágenes y biopsias, ¿ok? Encontramos estadio 1, en donde el cáncer se ha diseminado desde el revestimiento del cuello uterino hacia el tejido más profundo, pero todavía se encuentra únicamente en útero. El cáncer no se disemina a otras partes del cuerpo y en este estadio puede dividirse en grupos más pequeños para describir a este con mucho más detalle. Y es cuando encontramos estadio 1A,
donde se diagnostica solo observando el tejido o las células del cuello uterino con un microscopio. También se puede utilizar pruebas por imágenes o evaluación de muestras de tejido para determinar el tamaño del tumor. Este se va a subdividir en estadio 1A1 y A2. En el A1 hay un área cancerosa de menos de 3 milímetros de profundidad. En el A2, esta área comprende de 3 milímetros a menos de 5 milímetros de profundidad. Y hay un estadio 1B en donde el tumor es más grande, pero todavía está confinado al cuello uterino y no hay una diseminación distante. También se subdivide en 1, 2 y 3. El B1 mide de 5 milímetros o más de profundidad, pero menos de 2 centímetros de ancho. 1 centímetro es aproximadamente igual al ancho de un lápiz estándar, por ejemplo. Y el B2, el tumor mide de 2 centímetros o más de profundidad, pero menos de 4 centímetros de ancho. Y en el 3, él va a medir de 4 o más centímetros de ancho. Hay un estadio 2, donde el cáncer se ha diseminado más allá del útero, hacia áreas cercanas como la vagina o el tejido cercano al cuello uterino, pero todavía está dentro del área pélvica. El cáncer no se ha diseminado a otras partes del cuerpo, inclusive en este estadio puede dividirse en grupos más pequeños, como por ejemplo 2A, el cual el tumor se encuentra limitado a 2/3 superiores de la vagina, no se ha diseminado al tejido próximo del cuello uterino, que se denomina región parametrial. Este estadio también se subdivide en 2A1 y 2A2, en donde el A1 indica que el tumor mide menos de 4 centímetros de ancho y el A2 mide más de 4 centímetros. El estadio 2B, en donde el tumor se disemina a la región parametrial, pero no llega a la pared pélvica. También encontramos el estadio 3, donde el tumor comprende el tercio inferior de la vagina y se disemina a la pared pélvica. Causa inflamación del riñón, denominada hidronefrosis, e impide que este funcione y compromete incluso los ganglios linfáticos regionales, pero no hay una diseminación distante. Tenemos que también se va a dividir en 3A, que comprende el tercio inferior de la vagina, pero no ha crecido hasta el interior de la pared pélvica. Estadio 3B, donde ha crecido el tumor dentro de la pared pélvica e inclusive puede afectar un riñón. Y estadio 3C, en donde compromete los ganglios linfáticos regionales, que puede detectarse mediante pruebas por imágenes o anatomía patológica. Hablamos de estadio 3C1 y 3C2. El 3C1, que es cuando el cáncer se disemina a los ganglios linfáticos ubicados en la pelvis, y el 3C2, cuando se ha diseminado a los ganglios linfáticos paraórticos, cuyos ubicación se encuentra en el abdomen, cerca de la base de la columna vertebral y cerca de la aorta, una arteria principal que va del corazón al abdomen. Tenemos estadio 4, que también se subdivide en 4A, en donde el cáncer se disemina a la vejiga o al recto, pero no a otras partes del cuerpo, y el 4B, que hay una diseminación completa, es decir, que este se ha proyectado a otras partes del cuerpo. De igual manera, es oportuno determinar las estrategias o recursos que son utilizados para el diagnóstico de dicha patología, en donde van a destacar los siguientes procedimientos: examen físico y antecedentes de salud, en donde nos van a permitir determinar el estado general del paciente, identificando cualquier tipo de signo o síntoma alusivo o relacionado con dicha patología, como masas adenomegalias, dolor localizado a la palpación, e inclusive datos sobre los hábitos del paciente, antecedentes de salud y tratamientos anteriores que el mismo ha recibido. Examen pélvico,
en donde me permite determinar la vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio e inclusive ovarios y rectos para determinar algún hallazgo patológico. La prueba de Papa Nicolau, que es un procedimiento en el cual podemos evaluar, inclusive extraer células de la superficie del cuello uterino y del área que a este lo rodea. Se examinan al microscopio y una vez así determinamos si son o no anormales. Y también lo denominamos frotis de Papa Nicolau. La prueba de BPH, que me va a permitir determinar a través de la extracción de células del cuello uterino y el análisis del ADN o el ARN de las mismas, si existe una infección de tipo BPH que puede estar relacionada a cáncer del cuello uterino. El legrado endocervical, que es un procedimiento para extraer células o tejidos del canal del cuello uterino mediante un instrumento que me va a permitir observar al microscopio el crecimiento de este tipo de células, la colposcopia e inclusive la biopsia. Debemos recordar que ciertos factores afectan el pronóstico y las opciones de tratamiento. El pronóstico depende de los siguientes aspectos: el estadio del cáncer, es decir, el tamaño del tumor y si éste ha afectado de forma total o parcial el cuello uterino y si incluso se ha diseminado a ganglios linfáticos y a otras partes del cuerpo. El tipo de cáncer de cuello uterino, la edad y el estado general del paciente. Si el paciente tiene cierto tipo de enfermedades de transmisión sexual, como el virus de BPH, e inclusive si por este el paciente se encuentra inmunosuprimido. Si el cáncer es recientemente diagnosticado o recidivó, es decir, que reapareció dicha patología en el paciente. En el caso de las mujeres embarazadas, el tratamiento dependerá del estadio del cáncer y la etapa del embarazo en el cual ésta se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra durante el último trimestre, es posible demorar el tratamiento hasta después del nacimiento. Después que se diagnostica el cáncer de cuello uterino, se realizan pruebas para determinar si las células cancerosas se diseminaron dentro del cuello uterino o a otras partes del cuerpo, entendiéndose este hecho como un cáncer metastásico. Las células cancerosas se desprenden de donde se originaron, el tumor primario, y se desplazan a través de tejido, sistema linfático o sangre. Esto es importante entonces para determinar el tipo de tratamiento que va a requerir nuestra paciente. A nivel quirúrgico hablamos de histerectomía con la extirpación del útero mediante cirugía junto con otros órganos o tejidos o simplemente sin estos. Y esta puede ser total cuando se extrae útero e incluso cuello uterino. Histerectomía radical para extraer útero, cuello uterino, parte de la vagina y un área amplia de ligamentos y tejidos que rodean a estos órganos. A veces también pueden extirparse ovarios, trompas de falopio y los ganglios linfáticos cercanos. E inclusive hablamos de un tipo de histerectomía radical modificada donde se extrae o se extirpa, mejor dicho, útero, cuello uterino, parte superior de la vagina, los ligamentos y tejidos que rodean de cerca a estos órganos e incluso también ganglios linfáticos cercanos. En este tipo de tejidos no se van a extirpar tantos tejidos u órganos como una histerectomía radical. Hablamos de traquelectomía radical para extirpar el cuello uterino, tejidos y ganglios linfáticos cercanos y la parte superior de vagina. No se va a extirpar el útero ni ovario. Salpingofarectomía de tipo bilateral cuando se extirpan ambos ovarios y ambas trompas de falopio. Y exenteración pélvica cuando se extrae la sección inferior del colon, el recto y la vejiga. También en este tipo de cirugía se extirpa el cuello uterino, la vagina, los ovarios y los ganglios linfáticos cercanos. Se crean estomas especiales para crear conductos artificiales a través del cual la paciente pueda orinar y defecar. También tenemos la radioterapia, el cual es un tratamiento
donde se usan rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir las células cancerosas o impedir que las mismas se multipliquen. La forma en que ésta se administra depende del tipo y estadio del cáncer en el que se encuentre el paciente. La radioterapia externa e interna se usan para tratar el cáncer de cuello uterino y en ocasiones también se usan como terapia paliativa para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos entonces, como lo mencioné en esta oportunidad, dos tipos de radioterapia. Radioterapia externa, la cual se usa una máquina que envía radiación desde el exterior del cuerpo hacia el área en la que se encuentra el cáncer. Y hay algunas formas de administrar este tipo de radioterapia para evitar que la radiación dañe el tejido cercano. E incluye radioterapia de intensidad modulada y de tipo tridimensional. Radioterapia también interna, donde se usan sustancias radioactivas selladas en agujas, semillas, alambres o catéteres que se colocan directamente en el cáncer o cerca de este. También hablamos de quimioterapia, el cual es un tratamiento para interrumpir la formación de células cancerosas, sea mediante la destrucción o el impedimento de multiplicación celular. Cuando la quimioterapia se toma por vía oral o endovenoso, los medicamentos entran al torrente sanguíneo y pueden llegar a las células cancerosas de todo el cuerpo. Quimioterapia sistémica, determinamos esto. Y cuando esta se coloca directamente en el líquido cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los medicamentos afectan sobre todo las células cancerosas de estas áreas. La terapia dirigida es un tipo de tratamiento para el que se utilizan medicamentos u otras sustancias a fin de identificar y atacar las células cancerosas específicas. Por lo general, las terapias dirigidas causan menos daño a las células normales que la quimioterapia y la radioterapia. Los anticuerpos monoclonales son una proteína del sistema inmunitario que se producen en el laboratorio para el tratamiento de muchas enfermedades, inclusive el cáncer. Como tratamiento del cáncer, estos anticuerpos se adhieren a dianas específicas en las células cancerosas o en otras células que ayudan a que se formen células cancerosas. Estos destruyen a este tipo de células, bloquean su multiplicación o impiden que se diseminen. Dichos anticuerpos se administran por infusión, se emplean solos o para llevar medicamentos, toxinas o material radioactivo directamente a las células cancerosas. De igual manera encontramos la inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento para el que se usa el sistema inmunitario del paciente para combatir el cáncer. Se utilizan sustancias elaboradas por el cuerpo o en el laboratorio para impulsar, dirigir o restaurar las defensas naturales del cuerpo. Este tratamiento para el cáncer es un tipo de terapia biológica. La terapia con inhibidores de puntos de control inmunitario es un tipo o ejemplo de esta. La teorizante que se eligió para el desarrollo de este caso clínico fue el modelo de adaptación impulsado por Callista Roy, el cual fue desarrollado en el año de 1964 y en el que se describe al ser humano como un ente con capacidades y recursos para lograr una adaptación a la situación que se esté enfrentando en su proceso de salud o enfermedad. Y bajo los pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, el poder adaptarse a los cambios físicos, sociales, psicológicos, económicos inclusive, que va a presentar y experimentar durante todo su proceso de salud o enfermedad, forma un punto importante e inclusive un elemento primordial durante el tratamiento y la recuperación del mismo. Al momento de la valoración subjetiva en nuestro paciente, encontramos alterados el dominio 4, actividad y reposo, bajo el paciente referir horas de sueño interrumpidas por dolor y ansiedad generados ante el cuadro clínico actual. Dominio 6, en autopercepción, referencias verbales de desánimo y miedo a fallecer ante diagnóstico inesperado. Dominio 8, sexualidad, al paciente referir sangrado por genitales de 2 días de evolución al momento de su ingreso hospitalario. Dominio 11, bajo confort físico, al tener referencias verbales de dolor abdominal. En la valoración objetiva determinamos hipercromía idiopática del anillo orbitario, dolor a la palpación en región hipogástrica, abundante sangrado de color rojo rutilante acompañado de coágulos
y acentuada palidez cutáneo-mucosa. La paciente se encontraba bajo parámetros de signos vitales en presión arterial 90-60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto. Encontrándose entonces alterados los dominios 4 en clase 1, reposo y sueño, dominio 6, autopercepción, dominio 8, sexualidad, dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés, dominio 12, bajo su clase 1, confort físico. Determinando entonces estos datos, podemos elaborar los diagnósticos de enfermería. Para este paciente tenía dolor agudo relacionado con agente biológico manifestado por fases álgicas y respuesta positiva a la palpación en hipogástrico. Deterioro del patrón del sueño relacionado con dolores manifestados por referencias verbales de periodos de descanso interrumpidos, además de reflejar hipercromia idiopática del anillo orbitario. Duelo anticipado, manifestado por alteración de los patrones del sueño y fases de tristeza. Y riesgo de baja autoestima situacional relacionada con diagnóstico médico actual que se basaba en cáncer de cuello uterino. Por esta razón, al momento de elaborar los planes de cuidado correspondientes a la clínica y patología del paciente, priorizamos el dolor agudo relacionado con el agente biológico, que en este caso nuestro paciente lo manifestaba con fases álgicas y respuesta positiva a la palpación en región hipogástrica. El NOC utilizado fue el control del dolor, en donde abordamos aspectos como reconoce factores causales, reconoce el comienzo del dolor, utiliza medidas de alivio no analgésicas, utiliza los signos de alerta para solicitar ayuda, refiere síntomas al profesional sanitario. En las intervenciones NIC o actividades de enfermería encontramos el realizar una valoración exhaustiva del dolor, observar claves no verbales de molestias, asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes y utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente ante este. En una escala de valoración de Likert, mantener en ocasiones manifestado y aumentar a con frecuencia manifestado. De igual manera, abordamos el dominio 6 en cuanto al riesgo de baja autoestima situacional relacionada en este caso con el diagnóstico médico actual de cáncer de cuello uterino. En los NOC manejados utilizamos el autoestima bajo los criterios de verbalización de autoaceptación, aceptación de las propias limitaciones, el cumplimiento de los roles significativos personales, así como los sentimientos sobre su propia persona. En las actividades propiamente de enfermería, abordamos la ayuda en la modificación de sí mismo, en donde instruir al paciente en la manera de pensar de un fortalecimiento continuo a un fortalecimiento intermitente, ayudar al paciente a evaluar el progreso mediante la comparación de registros de la conducta previa con la conducta actual, animar al paciente a desarrollar una medición visual de los cambios de conducta, favorecer la flexibilidad durante el plan de puesta a punto, promoviendo un dominio completo de un paso antes de avanzar al siguiente. Animar al paciente a ajustar el plan de puesta a punto para fomentar el cambio de conducta si fuera necesario. El tamaño de los pasos o inclusive la recompensa de estos. En la valoración de la escala de Likert lo mantenemos en ocasiones manifestado y la aumentamos a con frecuencia manifestado. Los valores indispensables en el ejercicio profesional y relacionar a estos mismos en un vínculo directo con estos pacientes oncológicos encontramos la empatía para poder comprender quizás el estado apático del paciente, el cuadro álgico de estos pacientes dentro de su clínica o cascada fisiopatológica. La disciplina como profesionales que implica el abordar a dichos pacientes, el respeto hacia cada uno de estos y la honestidad en cuanto a diagnósticos, tratamiento, valoración profesional de este tipo de pacientes. Cuando hablamos entonces de los valores, es indispensable hablar de los principios bioéticos que están implícitos en nuestro actuar como profesionales, destacando la beneficencia y la no maleficencia, para ser capaces de contar con herramientas y conocimientos científicos que me permitan gestionar la evolución clínica de mi paciente, que mis acciones como profesional no vayan a repercutir en el estado actual y que en lugar de lograr o conseguir una evolución médica, lo que acarree mi actuar o mi accionar implique errores
o malas prácticas profesionales que le generen a mi paciente daño físico o emocional. Y es que dentro de nuestro ejercicio profesional hay aspectos éticos y legales que debemos tener en cuenta. Cuando trabajamos con pacientes oncológicos, también tenemos que estar relacionados o estar en contacto con diferentes elementos, como por ejemplo las quimioterapias en el momento del tratamiento. Vivimos en un país actualmente muy carente de recursos económicos en muchas instituciones públicas e inclusive privadas. Y el hecho de intentar lucrarnos, por ejemplo, por conseguir al paciente o proporcionarle a nuestros pacientes dichos fármacos de difícil acceso en la actualidad, es un delito y está reflejado en múltiples leyes que regulan nuestro ejercicio profesional. Saber que lucrarnos, por ejemplo, está penado. Saber que omitir cosas importantes bajo el criterio clínico de nuestro paciente y nuestro ejercicio profesional está penado. Estos aspectos están reflejados sin duda para garantizar y velar que nuestro actuar como profesional sea el más ético posible y esté encaminado hacia la recuperación de nuestro paciente. Por lo que como conclusión podemos referir que se aborda paciente femenina con diagnóstico médico de cáncer de cuello uterino estadio 3 de 4, que ingresa el día 14/3 del año en curso al servicio de ginecobstetricia del Hospital Dr. Pastor Oropesa. Tras su ingreso se le practican exámenes de laboratorio cuyos resultados arrojan hemoglobina de 7,1 miligramos sobre decilitros, por lo que le son administrados 2 concentrados globulares o RH positivo durante su hospitalización. Posterior al incremento de los valores de hemoglobina, 8 días después de su ingreso, es dada de alta el día 22/3 del 2022, con notable mejoría bajo indicación médica de interconsulta con oncólogo para inicio de ciclo de quimioterapia. Me despido recordándoles que ser una enfermera es hacer lo que nadie más quiere hacer, de una manera que nadie más lo puede hacer y en cualquier circunstancia. Rousey Williams.